Bienvenidos nuevamente al ahora quinto episodio de nuestro curso. Ya hemos visto todo lo relacionado a la planta del té, cómo crece, qué es, y hoy vamos a hacer un pequeño viaje por la historia. Específicamente vamos a hablar de las tres dinastías principales que se conectan con la Camellia sinensis. En la historia del té existieron tres momentos que transformaron la vida de esta bebida hasta nuestro presente. Las tres dinastías que marcaron el rumbo del té son la base de la hoja que conocemos en la actualidad, además de la popularización de métodos considerados como extintos en China, pero adoptados y revividos por otras culturas como en Japón. La primera dinastía es la dinastía Tang. Durante este tiempo se desarrollaron varias de las artes populares dentro de la sociedad, como la pintura, la caligrafía o la poesía. Fue un momento de desarrollo y de crecimiento económico en China. En esta época nace Lu Yu, un académico que escribe el primer libro sobre el té, desde su producción hasta los métodos de preparación y consumo acorde a su época, pero ya hablaremos sobre él en el próximo episodio. Originalmente, antes de la dinastía Tang, tenemos la dinastía Han. Durante este periodo, el té era parte importante de la medicina china y era consumido como tónico para aliviar ciertos malestares. Pero el té en la época Tang llegó a ser más que medicina. Era comercializado en pasteles compuestos de hojas de té prensadas en diferentes formas y pegadas con vapor de agua de arroz o con agua de arroz, similares a los pasteles de puer que tenemos ahora. Las hojas se rompían desde el pastel y pasaban a un mortero donde se les molía para ablandar las hojas y triturarlas y poder mezclarlas con otras especies como la sal, leche de yak, especialmente gracias a su propagación hasta el Tíbet, vegetales, frutas, raíces, etc. Es decir, que el té era más una comida que una bebida, dado que en aquella época la dieta nómada de los comerciantes requería un alimento que diera fortaleza y mayor estímulo que el alcohol durante los largos viajes y pesados trayectos que realizaban. Además, el té era un alimento muy económico y nutritivo, y eso lo hacía que hasta la alta sociedad lo consumiera. La creación de los pasteles tenía un propósito. Era producido de esta manera para realizar y facilitar la transportación de la mercancía. Las hojas pegadas con la pasta de arroz que se hacía resultaba para que las hojas no se rompieran tan fácilmente durante los largos trayectos. Por consecuencia, la preparación tenía métodos que ya no son necesarios en la actualidad. Por ejemplo, era costumbre remover la humedad ocasionada por el clima durante la transportación y por la pasta de arroz. Antes de romper el pastel, se le daba un baño de fuego para secarlo, y una vez seco se abría y se molía para preparar la sopa de té y demás elementos que dependía del gusto de quien lo preparaba. La costumbre de hervir agua en esta época se vuelve también un aspecto popular e importante para la trascendencia del té y otros alimentos. Las ciudades crecían con el paso de los días, la gente construía casas, abría negocios, lo que hacía que la salud pública se volviera un riesgo para la sociedad. La contaminación de las fuentes de agua, especialmente los ríos, preocupaban al gobierno, y es por esta razón que la gente empezó a hervir agua, y gracias a esto el té se movió fácilmente por la historia de la humanidad. También durante esta época el té llega a Japón de la mano del budismo.
los monjes Saicho y Kukai transportan y plantan semillas de té en los templos del país, aunque aún no era tiempo para que el té floreciera. Japón ya tenía en su tierra una planta que cambiaría la historia de su sociedad. Y con la popularidad y expansión del té en toda China, los productores empiezan a crear diferentes tipos de tés. En estos tiempos no existía una categorización para las diferentes variedades que conocemos ahora. Es la creación de los cultivos lo que favorecería la formación de un té en especial, como el té oolong de la dinastía Ming, que también afectaría el desarrollo de la sociedad en un futuro no muy lejano. Y, como toda industria, el gobierno se dio cuenta que estaba perdiendo poder y dinero por este nuevo mercado. Es por ello que empieza a crear impuestos sobre la venta y a controlar la comercialización de esta planta. Lo que nos lleva al inicio del monopolio del té en China por parte de las oficinas gubernamentales, dejando a los agricultores sin muchas opciones. La importancia del té en esta era llegó a tal grado que evolucionó como moneda para comercializar por productos en otras regiones fuera de China, y llegó a tener el mismo valor que comodidades como el agua y las piedras preciosas. Con el paso del tiempo llegamos a la dinastía Song, donde el té dejó de consumirse como una forma de sopa gracias a Lu Yu y su obra, que dejó e inspiró al pueblo chino y varios intelectuales de la época Tang. Lu Yu explicaba en su libro que el té no debe ser contaminado o mezclado con otros alimentos, ya que debe ser disfrutado de una manera pura, sin la mezcla de elementos que pudiesen afectar el ritual del té. Las leyes, impuestos y política de la venta del té hacían cada vez más difícil maniobrar para los agricultores, mientras el gobierno se fortalecía aún más, especialmente con la expansión del té y su cultura en la parte sur del país. La preparación del té sufrió otros cambios. El té ya no se hervía junto con el agua, aunque sí se seguía vendiendo en forma de pasteles y aún se trituraban las hojas, un método similar que ahora conocemos popularmente como la preparación del té verde matcha. Con el crecimiento de nuevos jardines, la gente empezaba a poner atención a las diferentes calidades de las hojas de té que recibían y a la temperatura del agua con la que preparaban el té, cambiando drásticamente la percepción de la cultura de esta bebida, si la comparamos con la dinastía anterior. Asimismo, los agricultores crearon un tipo de cosecha dedicado para el té que era enviado al emperador. Esta cosecha es la que ahora conocemos como imperial y consiste en cosechar un brote de té más una hoja. La habilidad de batir el té hasta crear espuma dio paso a la creación de diferentes juegos y competiciones nacionales para ver quién creaba la espuma más perfecta y brillante dentro de una taza de té, lo que ayudó al nacimiento de diferentes accesorios similares a los chaguán que ahora utilizamos, pero normalmente hechos de un color oscuro para poder apreciar el color blanco de la espuma y ver el brillo contrastar con el fondo de cada taza. Estas competiciones hacen que los diferentes tipos de arte e intelectuales incluyeran al té y lo convirtieran la base central de todas las reuniones artísticas de aquella época. Con la creación del libro Chajin de Lu Yu como fundamento, muchos otros escritores y fanáticos del té empiezan a escribir sobre la planta, describiendo sus ventajas y desventajas para la sociedad. El té se popularizó cada vez más entre la gente
y pasó de ser una bebida llena de lujos a un ritual basado en lo más común y humilde, desde objetos hasta personas. Pero esta popularización tuvo que ponerse en pausa por la invasión de Mongolia en el siglo XIII y el té tuvo que esperar hasta la dinastía Ming para volver a florecer. Por último, después de la invasión y los estragos que el pueblo chino pasó, el té renació como ave fénix con un nuevo método de preparación en la dinastía Ming. La forma que actualmente conocemos en la actualidad, basada en la infusión de las hojas sueltas de té en agua, cuidando la temperatura para cada té y los tiempos de infusión. También durante esta etapa, el té negro fue ofrecido a Occidente en el siglo XVII, el cual fue bautizado como bohea en Europa. Con la expansión de este nuevo método, agricultores descubren una nueva forma de controlar los diferentes niveles de oxidación, aplicando calor a altas temperaturas para producir efectos espectaculares y nuevos tipos de té. De hecho, en este periodo nace el té oolong y gracias a este té se desarrolla la creación de la ceremonia de té china, conocida como el Gong Fu Cha. Ceramistas y artistas, creadores de diferentes accesorios para té, se vieron inspirados por los nuevos procesos, lo cual motivó para la creación de la tetera y otros utensilios que hasta ahora utilizamos, los cuales cambiaron la perspectiva y la forma de disfrutar té, creando en Jidinzheng durante el siglo XVI la verdadera porcelana, uno de los mejores secretos guardados por China. El proceso de experimentación de esta época, además de regalarnos el té oolong y la tetera, también resultó en el descubrimiento de la realización del té amarillo, por casualidad o suerte. La historia cuenta que existía una región cerca de la montaña de Gobi, donde los procesos de té eran tan descuidados que todos los intelectuales que la visitaban la criticaban por la falta de responsabilidad en la producción de té. Pero los resultados de un té basado en la fermentación no enzimática fueron extraordinarios. Las hojas de té húmedas, apiladas con el tiempo, se tornaban oscuras y de color marrón, lo que resultaba en un té con muchas notas similares a los diferentes tés de la época, y eso ayudó al surgimiento de una nueva categoría de té. Con la expansión del té en Europa y otras regiones de Occidente, durante la dinastía Qin, llegó un momento en el que el monopolio del té chino llegó a su fin. El té empezó a nacer en la India, en África y en Sri Lanka, gracias a la ventaja ofrecida por la corona británica y su motivación por producir té de una forma más económica, además de otros intereses. China, siendo el país que descubre el té, pierde mucho poder en el mercado y tuvo que pasar mucho tiempo más para que volviera a haber un nuevo renacimiento en el mundo del té. Este nuevo renacimiento es el que estamos viviendo en este momento y esperemos que no termine por mucho tiempo más. Y con esto llegamos al fin de este episodio. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir y si tienen alguna pregunta nos pueden dejar sus comentarios. Si quieren conocer más sobre la historia del té o nuestro proyecto, los invito a entrar a nuestra página o contactarnos directamente. Muchas gracias por escuchar y los espero en el próximo episodio. Feliz té.